Pues les damos la bienvenida aquí a Alto Refugio. Les saludo con la paz de Cristo y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, igualmente les saludo con la paz de Cristo y les deseamos que estén pasándola muy bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema bastante importante. Si recordamos, la semana pasada comenzamos una serie que se llamó La Nueva Iglesia y comenzamos a hablar acerca de los evangelios. Y comenzó nuestro amigo Adán a hablar acerca del Evangelio de Mateo. Y él desarrollaba el tema diciendo que el libro de Mateo pues nos deja varias enseñanzas y nos deja ciertos valores, nos enseña acerca de la vida de Jesús, cómo Jesús liberta, cómo Jesús sana y cómo Jesús nos salva. Y en esta ocasión pues vamos a continuar hablando del libro de Marcos. Y antes de entrar en sí el libro, quiero decirles que Marcos era una persona que se dedicaba a escribir. Él se llamaba Juan Marcos y él era escriba. Él no fue directamente discípulo de Jesús. Sin embargo, su fuente era demasiado confiable. ¿Por qué? Porque él era escriba de Pedro. Entonces, Pedro cuando predicaba, cuando enseñaba, pues Marcos era ahí su compañero y era quien escribía todos los relatos que Pedro hacía acerca de Jesús. Entonces, Marcos copila todos esos relatos y los escribe. Sin embargo, no es una compilación de anécdotas nada más así puestas, sino que tiene un sentido y tiene una estructura. Entonces, Marcos, de una manera muy brillante, estructura su libro. Disculpen escuchar esto. Marcos estructura su libro de una manera bastante interesante. La verdad, no me bastó con solo leer el libro, sino que tuve que investigar aparte. Y vi que tiene una estructura muy, muy padre acerca de Jesús. Narra la vida de Jesús, narra lo que Él hizo, sin embargo tiene un objetivo y es presentar quién es Jesús. Este libro lo escribe Juan Marcos alrededor del 55 al 65 después de Cristo, desde la ciudad de Roma, según las investigaciones. Entonces Marcos comienza su libro con la siguiente afirmación. Marcos 1:1 dice: esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Marcos se preocupa por darle una identidad al Mesías, por la identidad de Jesús. Y él es la única afirmación que pone digamos, propia o personal en este libro. Este es el Evangelio acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y todo lo demás son las anécdotas que va compilando de su fuente, que es Pedro. Y Pedro sabemos que fue un discípulo de Cristo. Entonces, esta parte, vamos a dividir el libro de Marcos en 4, ¿sí? La parte 1 comienza con la declaración de Marcos acerca de que Jesús es el Mesías y este es su evangelio, es decir, su buena noticia. Ahora, en Marcos, si pueden tener también su Biblia abierta ahí en su lugar y me pueden ir siguiendo, vamos a ir leyendo algunos pasajes. Marcos 1, capítulo 1, versículo 9 al 11. Es una historia muy interesante y se las voy a leer. Dice: cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Aquí comienza la primer identidad de Jesús. Todavía momentos antes, Juan el Bautista dice:
después de mí viene una persona de la cual yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de los zapatos. Ni siquiera soy digno de agacharme, porque Él es más grande, porque Él es el mayor. Es decir, Juan el Bautista se preocupa por, o da indicios de la identidad del Mesías. Posteriormente, en el bautismo de Jesús, una voz que se oye desde el cielo dice: este es mi Hijo amado. Es decir, una vez más, la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Marcos 1:21 al 28 dice: Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Es decir, aún los demonios sabían quién era Jesús. Una vez más se revela la identidad de quién era Jesús, el Santo de Dios. En el versículo 27 dice: el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Es decir, aún los mismos demonios sabían de la identidad de Jesús. Marcos capítulo 4, versículo 35, dice lo siguiente. Aquí está. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, con lo cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Dios ya había revelado la identidad de Jesús cuando en el bautismo de Él una voz se oyó y dijo: este es mi Hijo amado. Aún los demonios sabían quién era, diciendo que Él era el Santo de Dios. La gente ya lo había dicho: ¿quién es este? Y ahora los discípulos quedan sorprendidos ante la autoridad y el poder de Cristo. Y dicen: bueno, ¿quién es este? Y entonces entra uno de sus discípulos, Pedro, en el capítulo 8, versículo 27. Dice: Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, Él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron algunos: dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Hasta aquí vemos la primera parte, donde hay una confusión, donde la gente no sabe quién es Jesús,
donde se dan indicios acerca de su identidad, acerca de su doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina que Jesús poseía. Y del capítulo 1 al 8 se ven estas características de la duda, de la confusión, del conocimiento, de decir, ¿quién es Jesús? Sin embargo, el capítulo 9, Jesús mismo revela quién es. En el versículo 2 dice, capítulo 9, versículo 2 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Este pasaje se conoce como la transfiguración. Y es algo bien sorprendente, porque Jesús revela su gloria en un monte. Y casualmente se trae a 2 de sus amigos, a Elías y a Moisés, y comienzan a platicar. Pero lo interesante de esto es que tanto Elías como Moisés en su momento tuvieron un encuentro con la gloria de Dios en un monte. Y esa escena de la transfiguración no era más que la tipificación de la gloria de Dios encarnada. Jesús es la gloria de Dios hecha carne. Jesús es Dios hecho carne, es la presencia de Dios en un cuerpo humano. Amén. Y este pasaje une a la siguiente parte del libro. Ya llevamos que la incógnita de quién es Jesús. Ya vimos que Jesús revela quién es. Ahora vamos a la siguiente parte. Ahora Jesús mismo muestra su identidad. Y Marcos lo pone como un siervo. Los otros evangelios hablan de Jesús acerca como el Rey de Reyes, el Salvador, pero Marcos lo desarrolla como un siervo. Vamos a ir al capítulo 10, versículo 43 al 45. Y dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús revela no solamente su identidad, sino que revela su propósito. El propósito de venir a dar su propia vida para que tú y yo el día de hoy estemos aquí, con una Biblia abierta, pudiendo estudiar su palabra, recibiendo de su gracia. Y revela que para ser personas destacadas tenemos que hacer todo lo contrario a lo que este mundo dice. Si quieres ser un buen líder, si quieres ser alguien reconocido, tienes que ser de los más de abajo. Suena contradictorio, pero aún Jesús dice: yo, en palabras poco cambiadas, dice: ni yo que soy Dios vine para que me sirvieran, sino que vine para servirles. Amén. Y entonces Jesús revela su identidad y su propósito. Y ahora le toca a toda la gente revelar lo que Jesús es. Capítulo 11 de Marcos habla acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y ya conocemos que Jesús se montó en un burro y las personas lo reconocían entrando a la ciudad. Y ellos decían: alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. En otras traducciones dice: hosana en las alturas, es decir,
la alabanza máxima, la mayor adoración al Rey de Reyes, a Dios. Ahora toda la gente, toda la multitud estaba reconociendo la identidad y la grandeza de Jesús, entrando en un simple burrito a la ciudad. Esta es la tercera parte, y digamos que es la parte conclusiva del libro. Ya tenemos la parte de la incógnita. ¿Quién era Jesús? Jesús revela que es la gloria de Dios hecha carne. Y posteriormente tenemos que ahora la gente reconoce su identidad, reconoce que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, como suele suceder también, esa última semana de la vida de Jesús, después de la entrada triunfal, pues parece ser que a la gente se le olvidó quién era Jesús. Y un domingo estaban diciéndole gloria a Dios, pero al otro día ya estaban diciendo crucifíquenlo, crucifíquenlo. Marcos capítulo 14 revela también parte de la identidad de Jesús, siendo Él el Cordero de Dios. Jesús no solamente se muestra como el siervo que sufre, como lo dice Isaías 53, sino que también se muestra como el Cordero que había de quitar el pecado del mundo. Ya hemos hablado acerca de la Pascua y lo que significa la Pascua, de cómo se seleccionaba un cordero para el sacrificio y cómo esa sangre los cubría o los protegía de la muerte. Pues sabemos que en el capítulo 14 de Marcos, una mujer llega con un perfume carísimo, unge a Jesús, justamente 2 días antes de que entre la fiesta de la Pascua. Y entonces Jesús simbólicamente es seleccionado como ese cordero que había de ser sacrificado. Y ya tenemos la última cena, como Jesús dice que Él es el pan que había de ser molido, hecho pedazos por nosotros, como la sangre iba a ser ese vino derramado por nosotros, y se había establecido un nuevo pacto. Y en esta última parte, ya cuando Jesús muere, cuando ya la misión de Jesús es consumada, cuando ya Jesús da su último suspiro, hay una declaración de alguien que lo había clavado en la cruz. Una persona que se dedicó a darle de latigazos a Jesús, a escupirlo, a clavarlo en ese madero. Dice en el capítulo 15, versículo 37 al 39. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Uno de sus enemigos fue el primero en decir: Él es el Hijo de Dios. Como conclusión de este libro, tiene un final bastante extraño, porque termina diciendo que las mujeres que vieron a Jesús huyeron aterrorizadas. Y ahí termina el libro. Tiene una nota que dice que posteriormente se le agregaron un final. Sin embargo, los manuscritos más antiguos terminan hasta el versículo 8 del capítulo 16, donde las mujeres se van corriendo aterradas porque ya Jesús no estaba en la tumba y porque habían visto a un ser que les dijo: ¿por qué buscan de entre los muertos al que vive? Y de esta manera termina el libro de Marcos. La manera en que él expone la vida de Jesús nos habla acerca de la identidad de Jesús. Y cómo concluye su libro no es casualidad de que lo haya terminado inconclusamente, sino que deja la pregunta abierta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús?
¿Quién es Él? Jesús era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús resucitó y como pruebas, hay demasiadas pruebas. Pruebas históricas, pruebas literarias. Y hoy conocemos que Jesús fue real, es real, que no está en la tumba y que va a volver. Pero lo más importante es, ¿tú crees que Jesús es el Mesías? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? El pueblo de Israel no lo conoció. Ellos esperaban a un Mesías que los libertara políticamente y económicamente de la opresión del pueblo romano. Y cuando Jesús llega y hace maravillas, hace milagros y demás, dicen, ¿eso qué? Nosotros queremos otro tipo de Mesías. Pero Jesús se había revelado ya, había revelado su identidad. Y Marcos deja la pregunta así: ¿tú crees que Jesús es el Mesías? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? La Biblia dice en Romanos 10:9 que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Pero no solamente eso, sino que también Marcos mismo, en su capítulo 15, me parece, 15:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, Marcos y Jesús mismo dicen: no basta solo con creer, basta también con hacer, basta también con que vayas, que creas que soy el Hijo de Dios, que soy Dios, pero también que aceptes el Evangelio, que aceptes que Jesucristo es el Señor y que no tengas miedo ante la confusión, que no tengas miedo ante la duda. Y si en algún momento tú te has preguntado: ¿quién es Jesús? ¿Será real? ¿Será verdad todo esto? Pues déjame decirte que Jesús es el Señor. Y como nos leyó ahorita Adán en el Salmo, Él es el que rescata del hoyo tu vida. No hay más, no hay otra salida. Todo fuera de Jesús son verdades a medias. Todo lo que haya fuera de Dios son verdades a medias. Jesús es la verdad completa. Jesús es la cosmovisión entera de todo lo que es la vida. Te invitamos a que sigas a Jesús, a que creas en Él, a que aceptes la buena noticia. Hoy celebramos su resurrección. Hoy celebramos su muerte. ¿Pero por qué celebramos una muerte? Porque a través de esa muerte nosotros tenemos vida. Porque a través de que Él se haya hecho siervo, es que ahora nosotros somos libres. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie y de esta manera podamos agradecerle a Dios por lo mucho que Él hizo. Y si aún tenemos duda de quién es Él, si aún tenemos duda o queremos conocerlo más, dice la Biblia que Jesús, cuando estaba entre las multitudes, pues les enseñaba 2 o 3 cosas, pero que cuando se iba con sus discípulos a solas, a ellos les enseñaba todas las cosas, no 2 o 3 enseñanzas, no solamente unos ciertos milagros. Cuando estaba a solas con sus discípulos, Jesús les enseñaba todas las cosas.
Es decir, de manera que los discípulos ahora sabían perfectamente quién era Dios, tenían el conocimiento, pero lo más importante es, tenían esa relación con Dios. Y cada día lo conocían más, y cada día sabían de su identidad, y cada día proclamaban su nombre. De manera que cuando Jesús ya no estuvo más físicamente con ellos, ellos pudieron salir y predicar, y no les importó morir de una manera terrible a causa del nombre de Cristo, porque ellos sabían a quién seguían, porque ellos sabían a quién adoraban. Hoy quiero invitarte a que elevemos esta oración a Dios y decirle: Dios, queremos conocerte más, queremos pulir nuestra relación contigo. Si hay algo que nos esté estorbando, si hay algo que esté impidiendo conocerte cada vez más, ayúdame. Permítenos creer más en ti. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y con tus palabras ores a Dios. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque tú nos has regalado, Dios, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, y porque nos permites conocerte, Señor. Porque dentro de millones y millones de personas, tú has elegido específicamente a cada uno de nosotros para adorarte. Porque nos permites tener tu palabra, Dios, escrita, y podemos leerte. Porque podemos escuchar tu voz a través de estos versos. Porque podemos cerrar nuestros ojos y tener una conversación contigo. Déjanos conocerte cada vez más, Dios. Déjanos, Señor, tener esa relación más íntima contigo. Y así como con tus discípulos, cuando estemos en lo secreto, cuando estemos en lo íntimo, que tú nos reveles, Señor, todas las cosas. Que nuestra relación sea tan grande que podamos saber a ciencia cierta quién eres tú, que podamos defender tu nombre, que podamos defender nuestra fe, Señor, porque sabemos quién eres tú. Tú eres el Señor, tú eres Dios, tú eres el que resucitó, tú eres el que venció la muerte y que pronto volverá. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Mesías, nuestro Salvador, el que nos dio libertad, el que nos dio vida, que aun cuando nuestro cuerpo se haga polvo, nunca moriremos, porque tú eres la resurrección y la vida. Y aunque estemos muertos, viviremos, porque tú eres el Señor, porque tú padeciste en esa cruz, porque tú padeciste en aquel madero, porque tú llevaste nuestras cargas, porque tú llevaste nuestro nombre hasta lo último, y con las gotas de tu sangre, Dios, tú redimiste a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu poder, Señor, que has manifestado. Permítenos conocerte cada vez más, y que el día después de la resurrección podamos salir y predicar, podamos salir y dar la vida por ti, podamos salir y hacer que otras personas conozcan tu identidad, hacer que otras personas se acerquen a ti y que sepan quién es Jesús, que sepan quién es el Cristo, que sepan quién es el Hijo de Dios. Gracias, Señor, por todo tu amor y por toda tu misericordia, Señor, porque nos mantienes aquí y porque podemos cada vez más conocerte, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. De esta manera, amigos, pues mi